Buenos días, estudiantes. El día de hoy, en la clase de literatura, hablaremos sobre los géneros literarios. Para ello quisiera que primero se pregunten o se imaginen al campeón del mundo de natación. ¿Con qué estilo creen ustedes que ganó la medalla de oro? Bueno, existen diversos estilos, el estilo libre, el estilo mariposa y el estilo pecho. ¿Cuál de estos creen que usó? Bien, al igual que la natación presenta estilos, también sucede con la literatura. Y a estos estilos se les va a llamar los géneros literarios. Y es lo que estudiaremos hoy. Pero, ¿qué son los géneros literarios? Desde tiempos remotos se buscó la forma de poder estudiar este fenómeno, y así lo hizo nuestro amigo filósofo griego Aristóteles. En el siglo XI, él lo primero que hace es poder intentar clasificar estas obras literarias y las va a ordenar en su libro La Poética. De esta manera surgen los géneros. Pero él nos habla de los géneros literarios clásicos. Aquí tenemos tres obras: El Cantar del Mío Cid, anónimo; Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique; y Edipo Rey, de Sófocles. Estas tres obras literarias, si bien son de la antigüedad, no podemos clasificarlas en el mismo grupo, pues tienen un contenido, una forma y una estructura diferente. Es así como surgen estos géneros literarios: el género épico, el género lírico y el género dramático. A estos tres géneros se les va a clasificar dentro de los géneros literarios clásicos, que es lo que estudiaremos el día de hoy. Aquí tenemos un breve esquema. El género épico trata de ser subjetivo, es decir, narrar la realidad. El género lírico es subjetivo. Por otro lado, nos dice que trata de narrar las expresiones, los sentimientos del autor. Y el género dramático es ambos, objetivo y subjetivo. El género épico surge en el siglo VIII a.C. El género lírico surge en el siglo VI a.C. Y por último, el género dramático surge en el siglo V a.C. Empezaremos con el género épico. Primero vamos a dar características y luego lo vamos a definir. Por último, terminaremos presentando las obras más representativas de este género. Muy bien. El género épico proviene de la palabra epos en latín, que significa narración. Esta va a narrar las hazañas de héroes históricos. Su narración va a ser objetiva, es decir, va a presentar la realidad. Se van a cantar esos hechos para un pueblo. De hecho, es el género más antiguo y actualmente se encuentra desaparecido. Podríamos decir que este género épico es el primer género literario occidental que surge en la Edad Antigua. Está íntimamente ligada a la mitología y su afán, como lo habíamos dicho, es narrar grandes sucesos históricos, heroicos y religiosos, para engrandecer a los héroes y sus hazañas. Una característica principal del género épico es que se va a presentar en verso. Tenemos aquí tres obras literarias: El Cantar del Mío Cid, anónimo; La Odisea, Homero; y la Ilíada, de Homero. Esas son las tres obras más representativas. Y aquí tenemos un fragmento de la Ilíada. Siguiente género: género lírico. Características. El género lírico proviene del latín de la palabra lira, que era un instrumento que en la antigüedad se utilizaba para poder acompañar la recitación. Este género va a tener narraciones de manera subjetiva, es decir, que va a expresar los sentimientos, lo íntimo relacionado al autor. Van a cantar emociones y sentimientos. Y también es conocido como poesía. Muy bien, aquí tenemos a nuestro amigo César Vallejo, poeta peruano.
representante de este género. También Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Y un pequeño fragmento de Coplas a la muerte de su padre. El género dramático. El género dramático presenta las siguientes características. Viene de la palabra drama, que significa hacer. Este género se va a caracterizar porque esta obra escrita no va a ser necesariamente creada para ser leída, sino va a ser creada para poder ser representada, siguiendo los modelos de expresión como el diálogo, estos dividiéndose en actos y en escenas. Esta narración dramática va a ser objetiva y subjetiva. Entonces, podríamos decir que este género es escrito para ser representado ante un público y se realiza mediante la participación de actores que usan el diálogo como modo de conversación. Se van a significar en acciones, en escenas. Y les cuento que el género dramático va a tener su origen en la celebración a un dios, el dios del vino y la pasión, que se llama Dionisio. Muy bien. Aquí tenemos algunas obras representativas, como por ejemplo El Avaro de Molière, Fuente Ovejuna de Lope de Vega y Edipo Rey de Sófocles. También dentro de este género se va a encontrar Ollantay, que es peruana, y Romeo y Julieta de William Shakespeare. Aquí les presento un breve fragmento de Edipo Rey. Se dan cuenta que es separada en diálogos, esto para que pueda ser representada. Pero así como existieron los géneros literarios clásicos, en la actualidad algunos ya no se usan como el género épico. También surgen los géneros literarios modernos y vamos a estudiar a dos de ellos. Aquí vemos dos grandes obras, El gato negro y otros relatos de Edgar Allan Poe y La utopía arcaica de nuestro premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Estas van a estar divididos en género narrativo y en género expositivo. Pues lo mismo sucede con ellas, no presentan la misma estructura, la misma forma, el mismo contenido. Estos van a ser llamados géneros literarios modernos. El primero de ellos que vamos a estudiar es el género narrativo. Características del género narrativo. Va a reemplazar al género épico. ¿Se acuerdan que les había dicho que el género épico no es actualmente usado? Bueno, podríamos decir que es parecido al género narrativo. ¿Por qué? Porque el género épico se escribía en verso, ¿recuerdan? Pero el género narrativo es escrito en prosa. Siguiente característica. Narra hechos de uno o varios personajes, no necesariamente heroicos, sino sucesos o acontecimientos, inclusive rutinarios o diarios. Siguiente característica. Historias objetivas o también de ficción, que podríamos decirle subjetivas. Es decir, narra dos tipos de hechos. Y actualmente este es el género más representativo. Entonces, ¿qué podríamos decir del género narrativo? Bueno, este género va a relatar historias, acontecimientos y hechos a través de un narrador. Esa es otra característica principal. Se va a componer en prosas y su extensión va a permitir que se puedan construir personajes, ambientes, lugares, escenas. Entre este género, las obras más representativas van a ser los cuentos y las novelas. También encontramos aquí las fábulas, como por ejemplo el cuento de El gato negro y otros relatos de Edgar Allan Poe, Madame Bovary de Gustave Flaubert y El Señor de los Anillos de Tolkien. Aquí les presento un breve fragmento de Madame Bovary.
escrito en prosa. Siguiente género. Género expositivo. Características. Este género expositivo va a ser creado por Montaigne. Va a expresar ideas y argumentos de manera literaria. Ideas y argumentos de manera literaria. Estas ideas y argumentos las va a representar mediante un análisis racional, pero también ligado con una creación literaria. Es decir, utilizando un sentido del lenguaje. Esto va a tener la finalidad de que tenga un valor estético. De hecho, es el género literario más joven que existe y lo podemos encontrar en los ensayos. Entonces podemos decir que el género expositivo es el género que no se funda en la creación de historias, sino en la opinión personal de un autor sobre distintas formas del conocimiento. Estas pueden tratar tanto de arte, filosofía, historia, deporte, música, etc. Su característica principal va a ser exponer y argumentar ideas. Muy bien. Recordemos que esta tuvo su origen gracias a Montaigne por su escrito llamado Los Ensayos. Y aquí tenemos algunas obras representativas. La Utopía Arcaica de Mario Vargas Llosa y los ensayos, como les había hablado, del autor francés Montaigne. También en este género podemos encontrar los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Ensayos de Montaigne. Aquí les dejo un breve fragmento. Muy bien. Pero ahora, estos géneros literarios son subdivididos por especies literarias, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero se los presento para que más o menos vayan teniendo un conocimiento de ellos. Muy bien, hoy hemos estudiado el género épico, el género lírico, el género dramático, el género narrativo y el género expositivo, estos dos últimos siendo géneros modernos. Estos géneros se dividen en especies. Dentro del género épico vamos a tener a la especie que es la epopeya y el cantar de gesta. Recordemos que las especies son formas de narración dentro de un género literario. Dentro del género lírico vamos a tener a la oda, a la elegía, a la égloga, al madrigal, al epigrama y a la epístola. Del género dramático va a tener la tragedia, la especie comedia y la especie drama. Ahora, dentro de nuestros géneros literarios modernos, el narrativo va a tener a la especie novela, cuento y fábula. Y dentro de nuestro género literario expositivo moderno también, vamos a encontrar a los ensayos. Pero esto ya lo estudiaremos en la siguiente clase. Muy bien, queridos estudiantes.